Tenemos que buscar la paz. Aquel que busca la paz está buscando a Jesucristo, porque Él es el príncipe de la paz. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es: tienes fama de que vives, pero estás muerto. ¿Cuál es el tema de hoy? Amén. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Amén. Esta es una carta que se escribió a la iglesia de Sardis. En sí, Dios envió una amonestación a esta iglesia. ¿Qué es lo que sucedió con esta iglesia? Pues esta iglesia, aún siendo la capital de Lidia, se alejó de la presencia del Señor. Siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo, ellos se descuidaron espiritualmente. Pero ¿qué era lo que había sucedido con ellos? La razón de que la iglesia de Sardis se debilitara espiritualmente era por causa de que ellos podían adquirir fácilmente riquezas para sí. Es decir, esta iglesia, estos miembros eran muy adinerados, tenían mucho dinero. Es por eso que ya no se preocupaban por absolutamente nada. Ellos vivían por vivir, porque sabían que no tenían necesidad para poder comer, vestirse. Ellos no pasaban necesidades, ellos tenían de sobra. Y eso fue uno de los puntos en los cuales esta iglesia se descuidó espiritualmente. Vamos en reverencia al Señor, vamos a leer su palabra en Apocalipsis capítulo 3, verso 1. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios. Escribe el mensajero de la iglesia que está en Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, que tienes fama de que vives, pero estás muerto. Permanece alerta y conserva el resto de las cosas que estaban a punto de morir, porque no he encontrado completas tus obras ante mi Dios. Por tanto, recuerda cómo recibiste y escuchaste. Guárdalo y arrepiéntete, porque si no estás alerta, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Padre celestial, gracias. Oh, maravilloso Rey, qué preciosa es tu palabra, Señor. Tu amor fue tan grande que no solo dio su vida en la cruz del Calvario, sino que nos dejaste también un manual para poner todo de sí, Señor, y seguir tus pasos. Oh Rey maravilloso, gracias porque es usted quien nos habla, Señor. Es usted quien comienza aún con nosotros mismos, Rey de la gloria, porque quiere lo mejor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alábale al Señor y póngase cómodo, que hoy es tiempo de conocer por qué el Señor amonestó a esta iglesia. ¿A qué iglesia? A la iglesia de Sardis. Como vemos en esta carta, el Señor lo primero que hace antes de enviar el mensaje es describirse. Y hasta el día de hoy hemos visto que el Señor se ha descrito de maneras diferentes, en cada carta mostrando su poder, su gloria, ¿verdad? Nos ha mostrado cuán poderoso Él ha sido. Y a través de esta carta también Él se muestra tal y como es. ¿Y cómo se muestra en esta carta? Dice su palabra en el verso 1. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Cómo se representa, cómo se caracteriza el Señor? Como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Es decir, comienza describiendo los infinitos recursos espirituales que Dios tiene en su poder.
Comienza de tal forma y luego nos dice las 7 estrellas. Él tiene a los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Nos muestra la gran magnitud, el poderío de tener a quienes, a las iglesias en sus manos, y en su otra mano, ¿a quién tiene? A las estrellas, a los líderes, a los pastores. ¿A quiénes? A todo aquel que se le dio la orden. ¿De qué? De anunciar su palabra. ¿Y quién podrá ser librado de ello? Si nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir con la gran comisión que nos habla en el libro de Mateo. Dice, yo conozco tus obras, que tienes fama de que vives, pero estás muerto. ¿Cuántos de nosotros tenemos fama de que estamos vivos porque respiramos, caminamos, trabajamos, pero en realidad estamos muertos? Dile a tu hermano, ¿estás vivo o estás muerto? Parece que estás vivo. Parece que estás vivo. Tenemos que poner toda de nuestra parte. ¿Para qué? Para seguir vivos, seguir avanzando, seguir caminando. ¿Por qué? Porque es la presencia misma de Dios que habita en la vida de uno y le empieza a dar vida. ¿A quién? A su espíritu. Es necesario anhelar aquello en nuestras vidas para seguir caminando, porque este mundo en sí es un mundo con muchos obstáculos, con muchas barreras. Pero si nosotros caminamos de la mano del Señor, pues vamos a salir victoriosos. Amén. Dile, no te preocupes, hermano, vamos a salir victoriosos de todo lo que sucede. En el verso 2 dice, permanece alerta y conserva el resto de las cosas que estaban a punto de morir, porque no he encontrado completa tus obras ante mi Dios. ¿Qué era lo que dice? Que el Señor miraba en los corazones de muchos de los hermanos que estaban en Sardis y miraba que en ellos había cosas que estaban muriendo, que estaban a punto de morir. ¿Cuántos de nosotros en el transcurrir de todos los años hemos dejado que el anhelo de predicar vaya muriendo? Que el anhelo de alabarle al Señor vaya muriendo. Que el anhelo de seguir orando vaya muriendo. Ya no tenemos deseos de orar como antes, interceder como antes, cantar como antes, predicar como antes, pensar como antes, sentir como antes. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de qué es lo que se está muriendo en nuestras vidas? ¿Realmente nosotros somos conscientes de qué es lo que está muriendo en nuestras vidas? ¿O es que día tras día el anhelo de querer predicar aumenta, el anhelo de querer alabar aumenta al Señor? Si nosotros nos ponemos a pensar hoy, en este mismo momento, ¿realmente estamos cada día viviendo o estamos sobreviviendo? Es necesario que nosotros nos demos cuenta del nivel espiritual a que estamos viviendo. Porque si nosotros lo dejamos pasar, vamos a ser como esta iglesia, que se conformó con lo que tenía y dejó pasar. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno vive en el conformismo espiritual? Sus sueños, sus anhelos de servir a Dios, de trabajar para Dios, va muriendo, se va debilitando. ¿Y por qué uno llega a ese nivel en la que su sueño de servir, de trabajar para Dios va muriendo? ¿Por qué? Porque es un hombre de oración, porque es un hombre que se está alimentando de la palabra de Dios, es un hombre que está teniendo comunión con Dios. Alguien que tiene una comunión íntima con Dios, ¿tendrá deseos de morir espiritualmente? De que sus sueños, sus anhelos, lo que deseó en su primer amor cuando entregó su vida a Cristo, en vez que crezcan, desfallezca. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno corta la comunión que tiene con Dios, es ahí donde empieza a ver, no el ámbito espiritual, sino el ámbito físico. Y cada día se va cansando cada vez más, aún de lo que quería hacer antes. ¿Cuántos de nosotros que estamos en este lugar, el primer día que entregó su vida a Cristo, quiso predicar la palabra?
Tuvo esa desesperación de salir y voy a predicar, pudiendo uno compartirle la palabra a un amigo o una amiga. ¿Cuántos? ¿Verdad? Todos o la mayoría, ese anhelo de poder predicar. Y actualmente, ¿cuántos años ya llevas en tu vida cristiana? ¿Sigues teniendo esos deseos fuertes de seguir predicando la palabra de Dios, alabarle, hacer cosas para Dios? ¿Realmente sigues sintiendo lo mismo? ¿O es que está desfalleciendo? ¿O es que estás perdiendo fuerzas? Si nosotros nos damos cuenta y reconocemos qué es lo que sucede en nuestra vida espiritual, ahí vamos a comenzar nuevamente. Pero aquel que no reconoce, es en vano que uno le hable y le diga una y mil veces. ¿Por qué? Porque alguien que no reconoce su error, alguien que no reconoce en qué está fallando espiritualmente, jamás se va a arrepentir de aquello. Jamás va a poner de su parte y va a decir, sí, tienes razón lo que dice la palabra de Dios, estoy fallando en esto y este punto hace que yo flaquee espiritualmente. Porque es necesario que se hable aún de este tema. Es bueno hablar del poder de Dios, del amor a Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Es maravilloso hablar de esos temas. Pero también es necesario tocar estos puntos, o si no, ¿cuándo la iglesia se dará cuenta el nivel espiritual realmente en la que están viviendo? ¿Cuándo? Si nosotros no hacemos algo urgentemente con nuestras vidas, con nuestra vida aún espiritual, nos vamos a enfriar y vamos a morir. Y vamos a tener fama de que estamos vivos solo porque caminamos, hablamos, respiramos. Pero ante los ojos del Señor estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya no hay ese anhelo. Y si uno es consciente de que ya no tiene ese mismo anhelo que sintió en un inicio, es porque este varón o esta mujer está muriendo. Así tenga riquezas, así lo tenga todo, está muerto espiritualmente. Y el Señor, un muerto, por más que le patees, por más que le hagas lo que le hagas, por más que le digas, vamos, o si no te dejo, no se va a levantar, jamás, ¿verdad? No se va a mover, ¿cierto? Espiritualmente es así. El que está muerto no se va a mover ni va a hacer absolutamente nada cuando Cristo vuelva por segunda vez. En cambio, los que están vivos sí se van a dar cuenta de lo que sucede, ¿verdad? Si ahorita mismo ingresan un montón de delincuentes armados, ¿qué vamos a hacer? ¿Le dejamos a los pastores solos? No. ¿Qué hacen? Se paran y se esconden por ahí en una esquina. Van a reaccionar, van a hacer algo, ¿verdad? Porque están viendo, ¿cierto? Así también espiritualmente. Cuando Él venga, los que están vivos, los que están despiertos, van a irse con Él. Pero los que están durmiendo y los que murieron se quedarán. Dile, yo no quiero que te quedes, amado hermano. Dile, yo no quiero que te quedes. Tenemos que estar despiertos para su gran llegada. Ahí podremos irnos con Él y ser recompensados, porque la Biblia nos habla de recompensas. Amén. Gloria a Dios. Dice su palabra en el verso 2: permanece alerta y conserva el resto de las cosas que estaban a punto de morir, porque no he encontrado completas tus obras ante mi Dios. Acá hay algo que dice, no ha encontrado sus obras completas. Es que habrán personas que aún han muerto físicamente sin completar la obra que Dios les mandó, porque han encontrado sus obras incompletas. Lo que yo sé, según lo que dice su palabra, es que el Señor nos ha llamado con un propósito a todos nosotros. Nosotros no somos producto de casualidades, no. Si nosotros estamos vivos y hemos llegado, aún aquellos que han muerto, han llegado a tener vida en esta tierra, es porque Dios tuvo un propósito con ellos. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros?
cumplir con el propósito que Dios tuvo para con nosotros. Dile a tu hermano, ¿estás cumpliendo el propósito que Dios tiene para tu vida? Mira que el Señor te va a pedir cuentas, y si te encuentra como aquella iglesia, con tus obras incompletas, vas a tener que darle cuentas a Dios. Muchos fueron llamados para predicar la palabra de Dios, pero hay muchos de ese mismo grupo que han muerto sin cumplir el propósito que Dios tuvo para su vida. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nuestra necesidad urgente tiene que ser preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es el propósito que tienes conmigo? Porque no le vamos a decir al Señor cuando estemos delante de su presencia: Señor, pero yo nunca supe cuál era el propósito por la cual usted permitió que yo naciera. Y Dios te preguntará, creo yo, Padre, pero ¿por qué nunca me preguntaste? Aún tú sabías lo que decía mi palabra y no te importó preguntarme por qué o cuál fue el motivo por la que yo permití que tú nacieras. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfocado en ese punto y le hemos preguntado al Señor: Señor, ¿cuál fue el propósito por la cual yo nací? Señor, muéstrame, ¿para qué nací? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Quieres que predique? ¿Quieres que evangelice? ¿Quieres que enseñe? ¿Quieres que profetice? ¿Quieres que levante iglesias? ¿Qué, Señor? Usted nos habla de 5 ministerios. ¿Para qué fui llamado, Señor? Ese es nuestro trabajo. Iglesia, nosotros no podemos morir sin antes saber el por qué hemos nacido. ¿Por qué no vaya a ser que el Señor nos encuentre sin concluir la obra que Dios quiso que nosotros hiciéramos también en esta tierra? Dios nos va a pedir cuentas aún de lo que Dios puso en nuestro corazón. Dios no pone un sentir en el corazón en vano. De repente el día que entregaste tu vida a Cristo o el día que te bautizaste, Dios puso en tu corazón el deseo de evangelizar, salir a las calles, evangelizar. El púlpito del evangelista está en las calles. Y si un día tú sentiste predicar, salir, pues ese es tu llamado. Pero eso yo sentí hace mucho tiempo, pero ahora no lo siento. ¿Y por qué no lo sientes? Porque estás viviendo en la carne. Pero si Dios te puso en un tiempo ese deseo de salir y evangelizar, pues Dios te hará recordar: yo aquel día, aquel hora, a tal minuto, en este segundo puse en tu corazón ese anhelo de evangelizar, ese anhelo de predicar, ese anhelo de profetizar, ese anhelo de enseñar, ese anhelo de levantar iglesias, ese anhelo de servir. ¿Y qué es lo que has hecho con ello? Y nosotros vamos a tener que responder al Dios vivo. Vamos a estar ahí de rodillas, aún sin poder levantar y ver su rostro, porque su palabra dice: es tan resplandeciente, tan poderoso, que ¿quién podrá verlo? Y ahí le vamos a dar cuentas. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que el Señor puso en ese tiempo en nuestro corazón? Y realmente en la actualidad lo estamos haciendo. ¿Realmente estamos ejerciendo lo que el Señor puso en nuestro corazón? Aquel día especial que entregamos nuestra vida, o que nos bautizamos, o que fuimos predicados, no sé yo. Pero sé que todos nosotros somos conscientes que era lo que nosotros hemos querido hacer para el Señor. Si eres uno de que comenzando en las cosas del Señor, empezaste a hacer lo que sintió tu corazón, lo que anheló tu corazón, gloria a Dios si lo estás haciendo. Pero si eso ya murió en tu vida, preocúpate. Preocúpate y empieza nuevamente a recordar y qué es lo que el Señor puso en tu corazón, porque Dios no se equivoca. Si Dios pone algo en el corazón de alguien es porque sabe que ese varón, esa mujer tiene la capacidad de hacerlo. En el momento en que Dios nos diseñaba, puso eso en nuestro corazón
ese anhelo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios a la hora de diseñar, diseñó a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un pastor, a un maestro. Y es por eso que todos nacimos con un propósito. Y tenemos que cumplirlo, porque aquí a esta iglesia, ¿qué pasó? Les encontró con obras incompletas. Nuestras obras hasta el día de hoy, ¿se estarán completando o se estarán perdiendo las piezas? Tenemos que esforzarnos, iglesia del Señor. Tenemos que esforzarnos y pedirle urgentemente, desesperadamente al Señor: Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Con qué propósito, Señor, vine a esta tierra? El Señor no solamente te ha traído a esta tierra para traer hijos al mundo o para hacer hijos en el mundo, no. El Señor nos trajo con un propósito. Dile a tu hermano al costado: Dios tiene un propósito grande contigo, pero tienes que preguntarle qué es lo que Dios puso en tu corazón. ¿Cuál fue el anhelo que Dios puso en tu corazón? Verso 3. Por tanto, recuerda cómo recibiste y escuchaste, guárdalo y arrepiéntete. Porque si no estás alerta, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor comienza con una exhortación a ser vigilantes. Dile a tu hermano: tenemos que ser vigilantes. Es decir, tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar despiertos. Era necesario que aquella iglesia empezara a nutrirse adecuadamente y fortalecerse en Dios. ¿Por qué? Porque esta iglesia era una iglesia desnutrida espiritualmente. Se había afanado tanto en la riqueza que ellos tenían. El dinero hasta les sobraba. El oro, dice, si nosotros ampliamos más, escudriñamos esa parte, aún comparando con el Antiguo y Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que era un lugar que a inicios comenzó teniendo muchísima riqueza. Pero así como físicamente ellos también llegaron a un tiempo donde se descuidaron y fueron atacados, dominados, siendo una fortaleza grande, así también pasaba en su vida espiritual. Al darse cuenta que tenían tanta riqueza, ya no se preocupaban como las otras iglesias en buscar más de Dios, en anhelar más de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no eran perseguidos. Fue una de las iglesias, si se acuerdan en las cartas anteriores, ellos eran perseguidos, ¿verdad? Pero esta iglesia no. Esta iglesia era una iglesia fina, intocable, con mucho dinero, con mucho poder. Por eso es que nadie les perseguía. Perseguían otras iglesias que estaban quizás alrededor, pero esa iglesia nadie le perseguía. Era una iglesia muy respetada por hombres, pero rechazados por Dios. No eran atacados. Así que preocupémonos si no somos atacados por el diablo. ¿Será que somos cómplices de ellos? Tenemos que, mira, muchos nos preocupamos porque tenemos tantos problemas. Pero el cristiano no se debería de preocupar por ello, porque dice la palabra del Señor que tendremos aflicción, pero confiemos que Él nos da la paz. ¿Y por qué es que no tenemos problemas? ¿Será porque estamos andando como la iglesia de Sardis? ¿Será que estamos andando como ellos, por eso ni el diablo mismo se da cuenta de que somos hijos de Dios? Porque el diablo quiere destruir a un hijo de Dios, ¿verdad? Él va a querer destruirlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que ser conscientes de cómo es que estamos viviendo. Y si no tenemos problemas, preocupémonos. O sea, ¿tengo que vivir una vida llena de problemas? Si es necesario, sí, pero confía en Dios.
Cógete de la mano de Dios, que Él te va a cubrir y te va a respaldar, te va a resguardar en todo tiempo. Pero esta iglesia lamentablemente estaba desnutrida espiritualmente. Es más, ya no se daba ni tiempo de escudriñar. Su fe en Cristo estaba cada vez más débil. Ya muchos habían hasta perdido la fe. Otros estaban dentro de la iglesia, pero estaban muertos espiritualmente, que ni sabían ni por qué estaban en la iglesia. O sea, había de todo dentro de aquella iglesia. ¿Por qué esta iglesia se descuidó tanto? Por la mucha riqueza que ellos habían adquirido. Y vivían como el mundo vivía. Por eso es que no tenían problemas. Pero ¿qué es lo que el Señor les estaba diciendo a través de su palabra? Que se fortalezcan en Él, que se acerquen a Él. Por tanto, recuerda. El Señor nos dice, recuerda cómo recibiste y escuchaste. ¿Cómo es que nosotros recibimos y escuchamos su palabra? ¿Cómo? Por ahí dicen alegres: yo recuerdo haber escuchado y recibido su palabra el día que yo me iba a quitar la vida. El día que dije, me voy a esa discoteca, tomo hasta el día siguiente y me meto debajo de los carros. Fue así. Y cuando estaba a punto de meterme debajo de esos carros, el Señor llegó a mi vida. Por eso es que el Señor te dice, recuerda cómo recibiste y escuchaste. ¿En qué situación el Señor te encontró para que tú puedas venir a los pies de Cristo? ¿Te encontró quizás en la misma condición que me encontró a mí? ¿O te encontró quizás con un corazón roto, un corazón vacío, abandonado? ¿Cómo es que el Señor te encontró? Eso quiere que recuerdes cómo es que el Señor te encontró. Y que dice, recuerda qué es lo que el Señor hizo por ti en ese momento, qué es lo que el Señor hizo por mí, qué es lo que el Señor hizo por ustedes. Recuerda qué es lo que el Señor hizo por nosotros. Y una vez que recuerdes qué es lo que el Señor hizo por nosotros, dice, guárdalo, guárdalo y arrepiéntete de haberle dado la espalda. Arrepiéntete de haberle quitado tiempo. Arrepiéntete de no haber aprovechado su presencia. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que también le dijo a esta iglesia. Y arrepiéntete, porque si no estás alerta, ¿qué es lo que sucede? Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y no nos habla específicamente de su segunda venida. Nos habla de tener un encuentro directo con Dios. Es decir, la mano de Dios sobre nuestras vidas. Es la mano de Dios mismo que por causa de nuestra desobediencia cayéndonos a nosotros. Y que caiga la mano de Dios. Muchas veces uno prefiere que el hombre mismo tome justicia antes de que Dios, antes de que la mano de Dios toque a uno. Porque Dios es alguien tan maravilloso, tan poderoso, que yo creo que ni tocándole ya uno muere. ¿Y qué es lo que el Señor le decía? Que yo voy a venir como ladrón. ¿Y cómo es que el ladrón viene? El ladrón te dice, mañana mismo te robaré a las 8 de la noche. ¿Te dice eso el ladrón? El ladrón que espera a que uno esté descuidado o durmiendo. Una vez que te encuentras así, ¿cómo viene? Despacio. Para robarte, quitarte. Así mismo, por eso es que muchos que se han ido a dormir ya no se levantaron más. De un momento a otro, sin enfermedad, sin nada, partió. ¿Y qué le diremos si nos encuentra de tal forma? Descuidados.
¿Qué le diremos al Señor? Su palabra dice que Él lo va a hacer. Y eso es como para tener miedo, Señor. Señor, no permitas, Padre. Ten misericordia, Señor. Perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Mira, si nosotros analizamos todo lo que hemos hecho, tan solo hoy, ¿qué le vamos a decir al Señor? Y Él nos dice que vendrá como ladrón. Va a venir sobre la vida de uno. Por eso es necesario que nosotros, iglesia del Señor, pidamos perdón. Como dice su palabra, que guardemos y nos lleguemos a arrepentir de todo. Señor, perdóname, porque en todo momento le fallamos al Señor, aún con nuestros pensamientos le fallamos al Señor, pero Dios es fiel y justo aún de perdonarnos si es que realmente ve un corazón contrito y humillado. No permitas que las circunstancias o los problemas endurezcan tu corazón, porque un corazón endurecido jamás llega a un arrepentimiento genuino. Y nosotros necesitamos arrepentirnos. Un arrepentimiento real, genuino, sincero, transparente para con Dios. Porque si no nos podemos perder. El enemigo puede tomar ventaja y tomarnos como títere. Es muy peligroso que uno pierda la sensibilidad espiritual. ¿Y cuando uno pierde esa sensibilidad? Cuando deja de orar. Cuando deja de leer su palabra. Cuando deja de tener una comunión íntima, directa con el Señor. Algo que se me viene a la mente y el corazón es que el Señor por naturaleza nos hizo buenos a todos. Solo que el enemigo, las circunstancias y el tiempo hizo que aquel corazón que estaba limpio, sano, se ensuciara, se lastimara, se hiriera. Y por causa de ello es que aquella persona, por más bueno que sea, va a tener un carácter diferente. Y ese carácter nos puede traicionar. En el momento donde uno se siente acorralado, presionado, puede decir o hacer muchas cosas en las cuales pueda perder la salvación. Algo similar a lo que sucedió con Moisés también. ¿Se acuerdan cuando golpeó aquella roca? El Señor le dijo, golpéalo. No. Él obedeció, sí, que tenía que colocar, pero ¿qué pasó? Lo hizo de una manera no adecuada, porque se sintió presionado, acorralado. Y si el Señor nos deja, pues su palabra es para tratar de tener una comunión íntima con Él, porque todo aquel que no tiene esa comunión directa con el Señor va a ser fácil de hacer cosas que al Señor le desagrada. Nuestro mismo carácter nos puede destruir a nosotros mismos. El Señor puede tener muchos planes para uno, pero si uno no trabaja en su carácter, ese mismo carácter va a destruir todos los planes que Dios tiene para su vida, porque nunca alcanzará a llegar a la meta. Él no llegó a ingresar a la tierra prometida. Quizás lo vio, a pesar de estar con Dios cara a cara. Y nosotros habremos visto aún la sombra del Señor. Y que estamos esperando en decirle al Señor, muéstrame para qué fui llamada, vuelve ese mismo amor, ese anhelo que tenía en esos tiempos de predicar tu palabra, de alabarte, de trabajar para usted, Señor. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, dame esta oportunidad, levántame de esta cama y yo prometo predicar tu palabra, y hasta ahora no lo he hecho? Señor, si usted me sana, yo voy a mandar textos bíblicos a todos.
Señor, si usted me da este trabajo, yo le voy a ser fiel, Señor, y hasta ahora no viene a la iglesia. Señor, si usted me ayuda en esto, pues yo prometo esto. Lo hizo un día y al día siguiente se olvidó de aquella promesa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, por favor, dame esto? Y yo te prometo esto. Y el Señor aún conociendo el corazón, para que uno quizás no llegue a flaquear, o el Señor sabe cómo es que nosotros somos. Y por causa de ello, pues le da. Es igual que un padre. Papá, por favor, si tú me das esto, si tú me compras mi celular, yo te prometo que voy a ser un niño muy estudioso. Yo voy a sacar las mejores notas. Ese celular me va a servir porque ahí voy a indagar, porque ahí voy a enviar mis trabajos a la profesora. Papá lo ve a su hijo y dice, yo sé que mi hijo no va a hacer eso. Porque un buen papá, conoce realmente a sus hijos. Y dice, no, yo sé que él no va a hacer eso con el celular. Pero como tanto le insiste, pero le voy a dar la oportunidad de tener ese celular. El papá, aún sabiendo, le da ese celular. El niño estudia 2, 3 y luego está terminando con los juegos. El papá sabía porque conoce a su hijo. Así es Dios. Cuando alguien le pide desesperadamente algo a Dios, Dios lo ve y dice, yo sé que si te doy lo que me estás pidiendo, no me vas a ser fiel. Tú dices que no te vas a descuidar, pero yo sé, porque ¿quién podrá engañar al Señor? Te voy a dar lo que me estás pidiendo, para que no digas que fue en vano tu oración, para que no digas que fue en vano la oración de muchos. Y Dios puede darlo por misericordia, porque hay hombres y mujeres fieles orando por ese punto. El Señor le da, y lo más triste es que el corazón del Señor se duele cuando se da cuenta que aún por darle aquello que tanto le pidió, es aquello por la cual ahora le da la espalda. Es aquello por la cual ahora ya ni le da tiempo al Señor. Es aquello por la cual ahora ya las cosas del Señor pasan a un segundo plano. Es que así es. Todo aquel que le prometió algo al Señor, urgentemente lo tiene que cumplir ya. Porque no vaya a ser que la muerte lo sorprenda y encuentre con sus obras incompletas. ¿Quién pone el deseo en el corazón? Dios, de acuerdo a su voluntad. Pero ¿quién decide? Uno mismo. Uno mismo decide si cumple o no lo que le prometió a Dios. Si cumple o no con lo que le dio Dios. ¿Y cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, sáname, sáname, Señor, sáname? De verdadcito, yo hasta voy a dar un especial para ti. Ya pasaron tantos años y hasta ahora no da su especial. Hasta ahora no sale a predicar. Hasta ahora no habla a su familia. Hasta ahora no hace absolutamente nada por Dios. Pero Dios le sanó. Pero uno se olvidó. Pero hoy mismo Dios te dice, recuerda, ¿qué es lo que me has prometido? ¿Qué es lo que yo puse en tu corazón? Pues hazlo ya, porque vuelvo pronto y te voy a pedir cuentas de todo lo que me has dicho. Y no vaya a ser que te encuentre con tus obras incompletas. Amén. Amén, dice su palabra en el verso 4. Pero tienes unas cuantas personas, a unas cuantas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Así el vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre en la presencia de mi Padre y en la presencia de sus ángeles. Alabado sea el nombre del Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos, desde el inicio hasta el final.
Estas vestiduras blancas sugieren la pureza y santidad. Tener a Dios mismo colocándote quizás esas vestiduras. Dice su palabra que así el vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre en la presencia de mi Padre. Es algo similar a lo siguiente. No sé cuántos de ustedes en el colegio han sido premiados, que la directora venga y diga, Julio, por favor, y presente durante toda la institución y diga, Julio ha sacado buenas calificaciones. Fue un niño que presentó todos sus trabajos, un niño que por más que no pudo hacer algunos ejercicios, preguntó hasta aprender aquel ejercicio que le fue difícil. Y hoy le estamos entregando esta diploma en honor a su perseverancia. ¿Y cómo es que se siente aquel niño? Contento, alegre. ¿Y qué es lo que hacen todos los demás? Le aplauden. Aún con envidia y todo, pero le aplauden. ¿Por qué? Porque reconocen el esfuerzo. Así Dios mismo nos va a llamar uno por uno. Carmen, Alicia, Ruth, Rosaura, Mariela, Ángela, Timoteo, Juan, Mateo, Lucas, Pedro. Vengan, por favor. Y todos lo van a ver. Ellos perseveraron. Ellos fueron fieles, ellos no tuvieron fuerzas para caminar, pero pidieron de mi ayuda, pidieron mi fortaleza. Y hoy le estamos entregando un nombre nuevo, unas vestiduras nuevas, y su nombre está escrito en el libro de la vida. Por tal motivo tendrán una comunión más íntima conmigo. Su presencia misma estará con nosotros, resplandecerá con tal poder, con tal autoridad, porque es su presencia misma quien va a premiar. ¿Y cuántos quisiéramos que el Señor nos llame? Van a haber muchos, muchísimos, esperando que llamen su nombre, esperando que le digan. Aún van a estar llorando aquellos que murieron, aún sin reconocer, sin arrepentirse. Se van hasta lamentar, porque nunca serán llamados, ya que tienen su nombre escrito, ¿dónde? En el libro de la muerte. ¿Por qué? Porque no se esforzaron, no se arrepintieron, no pidieron perdón, no vivieron una vida santa, vivieron una vida debilitada, desnutrida. Pero aquellos que perseveraron hasta el fin, ellos serán llamados, ellos serán transformados, ellos reflejarán la misma gloria que Dios mismo refleja. ¿Por qué? Porque es parte de ellos. Y muchos estaremos así, muchos, esperando que nos llamen. Y cuando el Señor cierre su libro y diga, ya no más, se cerró, todos ustedes, los que no fueron llamados, serán lanzados al lago de fuego por la eternidad. ¿Por qué? Porque aún teniendo un manual en la que pudieron estudiarla y seguir adelante, no se esforzaron. Aquel libro será cerrado. Por más que lloren, por más que le pidan misericordia, por más que hagan lo que hagan, el libro estará cerrado. Y ya no más, ya no habrá más oportunidad, porque la oportunidad nos los da ahora, hoy, mientras que estamos vivos, mientras que respiramos. Hoy nos da la oportunidad de arrepentirnos, y es tiempo que la iglesia del Señor se arrepienta y busque más de la presencia de Dios, busque más, analice su palabra, escudriñe su palabra, ore y que pida urgentemente al Señor para qué uno fue llamado, qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Porque si nunca lo hacemos, nunca estaremos inscritos en aquel gran libro de la vida. ¿Y cómo seremos premiados? ¿Cómo seremos recompensados si su palabra dice, así el vencedor, es decir, aquel que vence,
aquel que vence el pecado, aquel que vence todo obstáculo, toda barrera, el vencedor. A él, ¿qué es lo que va a suceder con él? Será vestido con vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida. Y no borrará su nombre del libro de la vida. Es que hay nombres que estuvieron inscritos y que están borrados. ¿Por qué será que el Señor dice, y no borraré su nombre del libro de la vida? Si el Señor lo escribe, Él no lo escribe por escribir, Él lo escribe por algo. Si dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, si dice no borraré, es porque tiene el poder de borrar el nombre del libro de la vida. Santo. Tenemos que procurar estar alertas para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que vencer todo lo que se pueda presentar en nuestro camino, porque si no vencemos, nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y qué triste sería que cuando esté llamando el Señor, antes de ser cerrado aquel libro, que tu nombre haya estado inscrito ahí para que seas parte de él y que luego diga, no, está borrado. Ya no existe más tu nombre aquí. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Así el vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre en la presencia de mi Padre y en la presencia de sus ángeles. El que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Porque veo que en todas las cartas nos dice el que tenga oídos entienda, ¿verdad? El Señor a través de ese verso nos dice, entiende, presta atención. Dile a tu hermano que está al costado, presta atención a esta advertencia y empieza a dar frutos dignos de ser hijos de Dios. Dile, empieza a dar frutos dignos de ser una nueva criatura. Amén. Nos ponemos de pie, amada iglesia. Es tiempo de prestar atención a lo que el Señor nos dice a través de su palabra.